Escuela de Derechos Humanos y Litigio Estratégico, clase 3, tema Derechos Humanos, ámbitos nacional e internacional. Un saludo muy afectuoso a todas y a todos. Dentro del sistema nacional, me referiré primero a la obligación que tiene el Estado Constitucional de Derechos de garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos constitucionales a sus ciudadanas, ciudadanos y a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Esto se ha desarrollado en la Constitución a través de tres garantías. Las garantías normativas, que implican que todo acto normativo tiene que desligarse y seguir los lineamientos de la Constitución de la República al momento de su desarrollo. También tenemos las garantías de políticas públicas, que otorgan la obligación a la administración pública, la gestión directa del Ejecutivo, de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución, y puede hacerlo a través de diversas políticas, como un enfoque de derechos humanos, un enfoque interseccional, un enfoque de género, al momento de la aplicación de las políticas públicas. Para eso, una rama del Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos, tiene líneas de acción directas que promueven la garantía de los derechos humanos y su ejercicio. Y de igual manera, dentro de la Constitución de la República tenemos la figura de la Defensoría del Pueblo, que tiene el mandato constitucional de ejercer la tutela de los derechos constitucionales del pueblo y de la naturaleza. Se trata de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El tercer tipo de garantías que tiene la Constitución para precisamente garantizar el ejercicio de los derechos son las garantías jurisdiccionales. Las encontraremos en la Constitución. Se trata de la acción de protección, la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, el habeas data, el habeas corpus y el acceso a la información pública. También tenemos la figura de las medidas cautelares en el caso de vulneraciones de derechos humanos que estén ocurriendo, y esta figura tiene el objetivo de prevenir, impedir o interrumpir esta vulneración de un derecho. Todas estas garantías tienen el título de jurisdiccional porque deben ser accedidas a ellas a través de la justicia. Entonces tenemos a una tercera función del Estado que garantiza los derechos humanos. Puede ser ante la falta de garantías normativas o ante la falta de garantías de políticas públicas, pero también entre las acciones de privados, de particulares que terminen o concluyan en vulneraciones a derechos humanos. Y todo este aparato es conocido como la justicia constitucional. La justicia constitucional sumerge a los jueces ordinarios de jurisdicción constitucional, los embiste de esta potestad de juzgar sobre vulneraciones a derechos constitucionales, también llámese derechos humanos, y de esa manera puede aplicarse de una manera indiscriminada, directa y eficaz. Sin embargo, el máximo órgano de interpretación de justicia constitucional, de aplicación de justicia constitucional, es la Corte Constitucional del Ecuador. La justicia constitucional también sigue otros lineamientos normativos, como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es un documento que contiene normas procesales y sustantivas sobre ese tipo de justicia. Referente a la Corte Constitucional, como ya se ha dicho, es el máximo órgano de interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia. Se pronuncia a través de sus sentencias y de la que puede derivarse jurisprudencia vinculante a nivel constitucional respecto a casos con similitud de hechos y similitud de vulneración de derechos, y también el precedente constitucional obligatorio, que es una manera en que la Corte Constitucional ejemplifica, da alcance, da límite también a los derechos constitucionales, también a sus principios constitucionales o a los principios de aplicación de los derechos, y de esa manera todo el ordenamiento jurídico tiene que estar al unísono de este precedente constitucional, que es obligatorio, y de esa manera se garantiza pues que la justicia constitucional se ajuste a los parámetros que la Corte Constitucional ordena. La Corte Constitucional también tiene otra forma de determinar jurisprudencia vinculante, que es la selección de casos mediante un ejercicio de su competencia, en los que les dan prioridad a casos de relevancia e importancia nacional o de novedad, y que a través de la jurisprudencia dota de contenido. Dentro del sistema nacional, esos serían los primeros puntos de acción para la promoción y la protección y defensa de los derechos constitucionales, de los derechos humanos, y sobre todo dentro del área de litigio, la justicia constitucional.
Fuera de eso, tenemos dos sistemas internacionales de defensa y protección de los derechos humanos de los que los ecuatorianas y los ecuatorianos y las personas bajo la jurisdicción de Ecuador somos parte. El primero es el sistema interamericano a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. De este sistema tenemos que resaltar que es un sistema subsidiario o complementario, es decir, que solamente actúa frente a la falta de acción, a la omisión o a la falta de garantías dentro de las jurisdicciones nacionales, en este caso Ecuador. Sus principales entes son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una potestad cuasi jurisdiccional, es decir, puede determinar si es que se consideran y configuran vulneraciones a derechos humanos, pero no tiene, sus decisiones no tienen el carácter de sentencia, sino de recomendaciones. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una jurisdicción contenciosa y consultiva respecto de la Convención Americana y cuyas decisiones también tienen este carácter de obligatorio cumplimiento. En el caso de Ecuador, inclusive las opiniones consultivas conforme a la sentencia de matrimonio igualitario del año 2019. La jurisdicción contenciosa de la Corte pues, se refiere a un sistema de casos y la jurisdicción consultiva de la Comisión se refiere a opiniones consultivas sobre preguntas respecto del alcance o definición de la Convención Americana que puedan ser elevadas a la Corte por parte de los Estados parte. De igual manera, tenemos un punto de convergencia entre las justicias constitucional y interamericana, que es el control de convencionalidad, que todavía hay un debate interno dentro de la academia sobre sus alcances, pero puede interpretarse como ajustar los procedimientos de jurisdicción constitucional o jurisdicción en general cuando se trata de derechos humanos a la Convención Americana por parte de los órganos jurisdiccionales y administrativos de el Ecuador que conozcan estas causas. Y son los documentos básicos de la Convención Americana, del Sistema Interamericano, la Convención Americana, la Convención Belém do Pará, el Protocolo de San Salvador, las convenciones contra la tortura y el racismo y las convenciones por los derechos de las personas con discapacidad y personas mayores, así como otros instrumentos. Y por último tenemos el Sistema Universal, que es el Sistema de Naciones Unidas, que está conformado de un sistema de tratados y un sistema de órganos. El sistema de tratados incluye los pactos de derechos civiles y políticos, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención contra la Tortura, los derechos del niño, discriminación contra la mujer, trabajadores migratorios y sus familiares, discriminación racial, naturalmente una convención contra la discriminación racial, una convención por las personas con discapacidad y una convención de desapariciones forzadas. Y el sistema de órganos está conformado primero por comités que vigilan el cumplimiento y conocen causas bajo la jurisdicción cuasi jurisdiccional, igual que la Comisión Interamericana, sobre estos principales tratados. Son 9 comités los que conforman el sistema de órganos convencionales dentro del sistema de órganos del sistema universal y conocen principalmente los tratados que acabo de mencionar. También tenemos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los procedimientos especiales que incluyen a los expertos independientes por ciertas materias, relatores especiales y grupos de trabajo en casos en concreto que por su relevancia o por su importancia tienen que ser analizados independientemente del resto de grupos de derechos a los que pertenecen. Y por último, el Consejo de Derechos Humanos. Estos 3 últimos órganos generalmente implican el análisis de la situación de los estados mediante el informe universal en el que determinan la situación de los derechos humanos y recomendaciones y no conocen de forma cuasi jurisdiccional ningún caso en el que se alegue alguna vulneración sobre asuntos en concreto.